Bienvenido, mi hermano Joan Escalante, conocido Gracias. en el mundo musical caraqueño como Joan el Gocho. Bienvenido a Así mismo. Show, mi hermano. Gracias, bro. De verdad encantado de estar aquí y bueno, saludos a todos los que se van conectando también. Bienvenido tú. Quiero agradecerte primeramente por aceptar la invitación, una invitación que ya habíamos realizado de hace ya un buen tiempo, pero Sí. lastimosamente por ocupaciones y responsabilidades tanto de ti como músico, como creador, como productor hoy en día, que ya vemos por allí el logo del maravilloso estudio del Táchira para el mundo, Capacho Mismo. Estudio, un nombre creado por uno de los artistas venezolanos también, como fue el gran Manuel Guerra, que fue que dio como que la pista Sí. o ese clic para ese estudio, Joan. Joan, relatando un poco de tu historia y para comenzar ya con la entrevista, porque sé que eres una persona con muchas ocupaciones aún más en lo musical, en la producción, también como padre y como ese músico que a veces amerita ese tiempo y ese espacio para dedicárselo a la familia. Joan, vienes del Táchira, de Capacho, Sí. de una familia de músicos maravillosos, como lo fue tu madre, tu abuelo, y diferente esa parte familiar te echó ese empujoncito a entrar en la música, en la teoría del solfeo, en esa música de la cual te fuiste enamorando paso por paso. Si puedes relatarle un poco a las personas que ya están sintonizando, ya están entrando a la entrevista, ¿cómo fue ese inicio? ¿Quién dijo, mi hijo tiene este oído musical? ¿O fuiste tú quien mostraste esa cualidad ya desde niño para dar esos primeros pasos en la música? Bueno, yo de la barriga de mi mamá estoy escuchando música porque ella ensayaba con la Orquesta Sinfónica de Táchira y estaba embarazada de mí. Entonces ya desde ahí pues yo estoy escuchando música, yo desde bebé pues, y los que después fueron mis profesores en aquel momento cuando yo nací pues yo era como que me cargaban todos, yo era el bebé de ir a los ensayos y todo eso, así como está haciendo ahorita Emma. Y entonces ya cuando yo tengo como unos 4 años más o menos, me ven que yo me estoy interesando por agarrar los instrumentos, que si tocaba con una lata de leche en polvo, cosas así. Entonces mi abuelo le empezó a decir a mi mamá, mira, él se ve que tiene que quiere pues música, porque no lo empezamos a meter en eso. Entonces mi abuelo y mi mamá empezaron desde ese momento a inculcarme, enseñarme el cuatro, que fue el primer instrumento que yo agarré con ellos. Empecé a tocar con ellos. Mi mamá daba clase en una escuela allá en Capacho y yo empecé a ir con ella y me ponía los ejercicios, así poco a poco, hasta que ya vieron que de verdad sí yo quería irme por ese lado. Tengo entendido, Joan, que toda esta pasión de la música comienza desde muy temprana edad, ya a los 5 años, ya Sí, mostrabas esas cualidades y comienzas con tu familia a empezar como a reunir cada requisito, a llenar ese formulario a paso, letra a letra, de todo lo que querías y lo que añorabas y soñabas. Pero te enfocaste al principio en la percusión. Háblanos un poco de por qué. Yo creo que ya este relato, y te lo cuento a ti de manera que me da risa, porque prácticamente todos los artistas músicos que han pasado por este programa, Adelmo, Erasmo, y son, bueno, muchos de ese crew tuyo donde te encuentras en este momento, analizan lo mismo, dicen, Vladimir, mira, es increíble que escuchar un golpe de una batería, hasta el mismo Rodner, que estuvo hablando en aquel entonces, Rodner me comentaba que yendo a la iglesia, escuchaba al baterista, ya era como que lo llamaba, eso de la percusión, mayormente la inclinación de la percusión, creo que es la primera visión del músico antes, después tomar como que la disciplina al instrumento que quiere, que desea. sí. Es básicamente eso, uno pues come con los ojos, como dicen por ahí. Y cuando yo voy a la academia, al núcleo de la orquesta del sistema, a presentar la audición, a ver para entrar al sistema, pues lo primero que yo escucho al entrar es una batería que está tocando, que es amigo de mi mamá, que de hecho él vive en España, se llama Jerry Cárdenas. Él toca allá en España, hace muchos años no sé de él, pero sé que está allá, hermano de la familia Cárdenas, toda la familia Cárdenas, músicos de San Cristóbal.
Ya. Entonces, eso fue lo primero que yo vi, lo que me impactó. Y de una vez, pues mi mamá habló con él, con Jerry, y yo empecé clases de batería con él, de percusión. Y yo estuve ahí como, yo creo que como 2 años en la percusión con él, con otro profesor que se llamaba Nelson Ortega también, hasta que un día vi un trombón y bueno, y ahí sí ya no hubo Y marcha atrás. Vi un trombón y vi un concierto de los adolescentes, me acuerdo. Y eso imagínate tú, un concierto de los adolescentes, que quién iba a pensar que luego, al paso de los años, ibas a formar parte de esa prestigiosa orquesta, que después hablaremos más adelante para no brincarnos 5 escalones por delante. Claro. Una vez que comienzas toda esta carrera musical, que arrancas en la percusión, empiezas a mostrar esas cualidades musicales que desde el principio me imagino que ya estabas direccionado, era como un enfoque, así como el deportista en un determinado momento elige la disciplina que vaya a dirigir, que vaya a elegir, y empieza a profesionalizarse, y más teniendo profesores dentro de tu propio hogar que también amplían el abanico de información y de ese conocimiento más temprano, porque quizás no teniendo esa herramienta que es un padre músico, te frena un poco a esperar el día del ensayo, el día que tengas que ir a ensayar para adquirir más ese conocimiento, pero ¿qué se siente tener a esos profesores en casa, el cual cualquier inquietud que pase por tu cabeza en ese preciso momento, tener esa herramienta de poder levantar la mano y llamar, mamá, necesito de ti, explícame un poco esto? O sea, ¿qué se siente? Y después vamos a hablar de algo también que va enfocado a la familia. Pero primero, ¿qué se siente tener estas herramientas? Llámese madre, llámese abuelo, llámese tíos o familiares de parte de la familia Hernández, si mal no me equivoco, Joan. Sí, la familia Hernández. De parte de la familia Hernández, que adquiere ese gen musical, y tener esas herramientas en ese momento. ¿Cómo supiste aprovechar cada una de esas herramientas? Llámese momentos, llámese un domingo familiar, que es muy común en nosotros los venezolanos, utilizar siempre el domingo para el sancocho, para la sopita, para reunirnos en familia. ¿Cómo era ese ambiente familiar musical ahí en tu casa para tú estar allí día a día? Ahorita lo veo muy interesante porque el aprendizaje fue al doble. O sea, digamos que, como tú dices, una persona que, digamos, no tiene esa formación en casa, le cuesta más. Claro. Tiene que ser solo cuando va a la clase que despeja dudas. Y bueno, yo lo tenía ahí en casa, pero también a veces yo quería jugar y me decía, no, mira, deberías ponerte a estudiar porque este va a ser tu futuro. Entonces, ahorita lo agradezco, pero en aquel momento a veces yo decía, bueno, yo quería ir a jugar, pero bueno, claro, vamos a estudiar. Pero sí, me ayudó muchísimo. Ahorita lo agradezco al máximo porque fue demasiada ayuda. También luego ya cuando, bueno, más adelante cuando hablemos de cuando paso el trombón, pero cuando yo tocaba trombón, tengo un primo que es formador de muchos metales en Venezuela, se llama Jairo Hernández, y él era principal allá de trompetas de la orquesta sinfónica y eso. Entonces cada vez que había un sancocho o algo en casa que él iba, primero él me hacía el examencito y luego sí uno se iba a disfrutar. Sí. Súper interesante. Mira, te voy a relatar un pedacito de la historia de Adelmo. La historia de Adelmo era que la hermana pintaba y Adelmo le quitaba los pinceles de pintura a la hermana para hacer que tocaba batería y le destrozaba todos los pinceles a Adelmo. O sea que cada quien tiene como que esa parte de la inquietud de mostrar. Yo llamo, nuestros padres eran sumamente inteligentes y eran personas, a pesar de no tener quizás una educación más avanzada en la que existe hoy, porque hoy en día existen muchos métodos y muchos mecanismos de aprendizaje que amplían. Lastimosamente, no todos aprovechan estas herramientas de la manera positiva. Claro. Y lo utilizan mucho para distracciones que quizás no crean o no generan la productividad educativa que necesitamos o lo que necesitamos adquirir. Hay muchísimas herramientas que tampoco existen, que existe hoy en día, que no existían en nuestra época, en lo musical, que también
puedes avanzar muchísimo siempre y cuando mantengas el enfoque. Y de eso veníamos a hablar en estos momentos, Joan. Yo tuve la oportunidad de conocerte, quería tocarte este punto, porque yo te conocí personalmente, quizás no te acuerdes. Nosotros, yo soy muy amigo de Joel Rivas, mejor conocido como Pajarraco. De Pajarraco, claro, claro. Y de Leonardo Romero, trombonista también de La Guaira. De La Guaira. Jesús María Bolsi, de La Guaira. Y nosotros éramos la orquesta de planta de un restaurante en La Guaira llamado La Santillana del Mar. Y nosotros estábamos tocando. Y casualmente llegaste tú con un grupo de músicos. No recuerdo perfectamente qué era lo que hacían en La Guaira. Y nosotros comenzamos a tocar parranda. Para ti fue algo súper, tú te quedaste como que sorprendido diciendo, sí, wow, ¿qué es esto? Muchachos, eso es lo que ustedes están tocando, porque no es esa típica parranda de aguinaldo un poco más lenta. En La Guaira la parranda es un poco más avanzada, la música más rápida. Es por así otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Tú te montaste allá a tocar y fue un momento súper maravilloso para nosotros poder contar contigo en ese momento. Fue un momento en el que te conocí y también quiero darle las gracias a este excelente cantante guaireño como lo es Starling Benítez, que fue quien me consiguió tu número de contacto para esta entrevista, el cual le agradezco. Es mi hermano, crecimos juntos en la música y le tengo una admiración increíble. Al igual que a ti y a todos los músicos que se encuentran de aquel lado del globo terráqueo, por así llamarlo. Gracias. Disfrutando y haciendo música porque se han convertido en esos músicos tan admirados por casi toda Venezuela. Y llamo toda Venezuela y el mundo, a menos que no sea amante de la música, por todo lo que vienen creando y vienen realizando, que parece un trabajo digno de admirar y nos representan dignamente en las diferentes partes del mundo. El músico, Joan, el músico venezolano, tiene una insignia muy alta, muy alta. Y cuando llamo muy alta, he escuchado aquí en España, yo me encuentro aquí en Málaga, en España, he tenido la oportunidad de presenciar shows donde se encuentra Jorman, Caballito, Johnny Gómez, donde se encuentra Danielito, Jonathan Trombón, Gonzalo Boquita, Oscarcito Araujo, infinidades de músicos que se encuentran aquí haciendo cosas maravillosas también. Y tú dices, wow, qué increíble, en diferentes partes del mundo, en casi todas las orquestas importantes, con artistas importantes, el 80% son venezolanos. Y esto habla muy bien de esa formación académica que en determinado momento, y aún así, a pesar de lo que ya sabemos, para no hablar de un tema que puede echar a perder esto tan maravilloso que estamos viviendo, de que se hizo un trabajo estupendo, se hizo un trabajo maravilloso. Aún se sigue haciendo a pesar de que quizás no existan esos recursos tan fuertes y muchas personas se la ven difícil para alcanzar esa meta. Pero tú eres un ejemplo maravilloso de ese paso, porque una vez que quieres formar parte de esa formación académica que ya formaba en el Táchira, decides viajar a Caracas. Lo que es una transición bien difícil, Joan. Es una transición bien difícil porque salir de su zona de confort, de tener, de que si te falta un pasaje tienes a tu mamá, de que si te falta una arepa tienes a tu mamá o a un tío, a un primo, y llegar a la capital. O sea, salir del pueblo del Táchira, por así llamarlo respetuosamente, a un pueblo que es amado por todos los venezolanos, porque nosotros decimos así más coloquialmente el gocho, pero el gocho es una persona muy humilde, muy maravillosa, muy respetuosa, y conoció mundialmente como alguien con un respeto y trabajador incansable. Sí. Visitar Caracas es una transición tan fuerte. El público, la gente, lo agobiante que es la capital y un mercado muy amplio. ¿Qué pasa por la mente de Joan en ese momento cuando realiza o decide realizar esta transición tan fuerte por la búsqueda de ese sueño académico, del lugar donde querías estar, que ya sabemos, ya sabes de lo que te hablo, pero ¿qué pasa por tu mente en ese preciso momento cuando das este paso tan fuerte? Bueno, cuando no, por lo menos ir del interior del país a vivir a Caracas, hay que cambiar hasta cómo caminar, porque es impresionante
el giro de 360 grados que es vivir en Caracas. Es algo, yo no sé si la palabra sea hostil, pero es fuerte, es fuerte. Yo siempre lo comento con muchos amigos que les digo que yo no terminé nunca de enamorarme de Caracas como tal, pero yo me adapté. Yo me adapté a vivir allá y a cómo manejarme allá. Entonces, cuando yo me voy, digamos que el primer problema fue cuando yo tomo la decisión, que mi mamá pues no lo veía, o sea, mi mamá eso le daba como miedo yo irme y que yo todavía era menor, yo tenía 15 años. Entonces ahí empieza lo cómico porque mi mamá pidió una reunión con sus amigos músicos, que eran mis profesores de música ya yo grande. Pide una reunión con ellos de que me convenzan a mí de que yo no necesito irme. Mi mamá trabajaba en el Ministerio de Educación, mi mamá me dijo, yo aquí te tengo el puesto en el ministerio, tú vas a dar clase en una escuela, tú ella quería que yo estuviese haciendo todo allá. Nada, cuando van a la reunión, resulta que la reunión sin saber, era para convencerla a ella de que yo me tenía que ir a Caracas, que yo no me podía quedar en San Cristóbal. Y ella quedó arrinconada, o sea, ella no supo qué hacer porque le hicieron un boicot una vez y le voltearon la torta, como quien dice. Entonces, la parte de ir a Caracas fue el comienzo muy difícil. Como ya tú bien dices, yo iba por otra meta, que era más la parte académica. Pero a mí se me fue dando solo, el primer trabajo que yo encontré allá fue con un grupo de gaitas que se llama Melody Gaita, que es conocidísimo en Caracas, no, y bueno, en La Guaira también. Yo todas las semanas tocaba en el Alto Mar, por ejemplo, en La Guaira, o sea, siempre se iba para allá. Entonces eso fue lo primero que yo hago, que digamos que no es a lo que yo fui, porque yo empecé a estudiar en el UDEM, en la universidad, pero yo necesitaba pues vivir de algo, necesitaba generar dinero, pues. Y esa fue lo primero que se me dio, que eso me lo recomendó un gran pana trombonista de allá de Caracas, que él se me acaba de ir el nombre, ahorita lo recuerdo. Entonces él me da eso, me dice, mira, yo no voy a poder seguir tocando aquí, entonces para que tú comiences. Y así fue que yo comencé. Lo primero que yo conocí en Caracas de tocar música latina fue la gaita, fue con Melody Gaita, y yo hice toda la temporada desde octubre hasta el 31 de diciembre en la mañana, que yo me bajé de ese autobús. Y de esa manera fue que conocí a Pajarraco, porque yo empecé a ir a tocar al Sarao Gaita, con Melody Gaita. Y ahí es donde conozco a Pajarraco y veo la orquesta Sarao, y fue un impacto grande, porque yo en San Cristóbal conocí a Llorarás, El Preso, Rebelión y los merengues Juan Luis Guerra, que es lo que se tocaba allá. Y música de Gilberto, pero cuando yo escucho esa banda, que empiezo a escuchar música que de verdad no conocía, o sea, yo no sabía quién era Maelo Ruiz, allá todavía no había sonado Te Va a Doler, imagínate, y Te Va a Doler ya casi que estaba pasando de moda en Caracas. Entonces fue un cambio tremendo para mí, y yo empecé a descubrir que me sentía bien en ese mundo, me sentía bien y me gustaba siempre querer aprender más de eso. Es donde me ayuda mucho Pajarraco. Pajarraco en mi comienzo en Caracas es crucial, porque es como que, digamos que de alguna manera me apadrinó. Mira, ven, vamos a tocar aquí. También Rodolfo, que tocaba con Salserín, Rodolfo. Sí, él sigue trombonista de Salserín también. Maquelele, que también era otro trombonista de Orquesta Sarao. Lisandro estaba para ese momento. O sea, me agarraron como que de buena manera. Mira, ven, esto es así, vamos por aquí, Mosca, el bajista de Orquesta Sarao también, Edwin, todos los de la banda me ayudaron muchísimo, y es lo primero que yo conozco de tocar salsa a una manera ya profesional, que yo no conocía, de verdad no conocía. Y después de eso, yo vi que la mejor manera de aprender y que se me daba fácil era escuchando. Y yo defalqué eso todo, que si La Hollada, El Puente, todo lo que vendían CDs y videos, yo fui y compré cualquier cantidad infinita de discos.
Y así fue que yo empecé a aprender de esa música, escuchando en la casa cómo se tocaba, cómo articulaban, transcribiendo esa música. Y eso fue lo que me ayudó a después querer profesionalizarme en ese mundo. Por eso te explicaba, y era tan, tan directo con la pregunta, porque es algo que quizás muchas personas no conocen. Las personas creen que las cosas se logran inflando y hacen botellas y se logran cosas maravillosas, pero son muchos pasos fuertes, así como Joan viene del Táchira y llega a la capital donde el mercado es sumamente amplio, es un mercado sumamente fuerte y sumamente delicado. Lastimosamente los músicos venezolanos, con mucho respeto para cada uno y que no se sientan ofendidos, todavía no han aprendido a comprender el amor, cariño, el respeto y sentir ese elogio y admiración de crecimiento del compañerismo. Lastimosamente muy poco se ve, y ya es un tema que hemos hablado muchas veces por acá con Patatín, con Víctor Cardona, con el mismo Rodner, con Adelmo, con... El músico se sienta a un lado de la tarima, no aplaudir lo que hace, sino está esperando que tú falles para aprovechar ese momento y burlarse de ti. Y por eso es muy importante este tipo de entrevistas. Por eso yo dije, este es el nicho que voy a elegir, porque este va a ser la ventana y el portal que no ha existido durante muchísimos años, porque el músico ha tenido un precio muy desinteresado, muy malagradecido, por así llamarlo. Lastimosamente, el monstruo de la televisión creó a unos artistas tan grandes y tan gigantes que ni siquiera la gente pensó que podía llegar a ellos. Sí. Y el músico siempre fue el segundo plano. Sabiendo que el músico se sacrificó, estudió y hizo cosas mucho más fuertes aún. El artista sabe el trabajo que tiene que realizar. El músico a veces viene prestado, sin conocer la música, el talento del artista, y tiene que prepararse con ese tiempo para poder lograr cumplir las expectativas del artista y poder ganarse un puesto en un mercado tan amplio, tan difícil como Caracas. Por eso hacía tanto énfasis con la pregunta. Para las personas que preguntan, dicen, déjalo que hable, comente un poco. Bueno, este es el porqué. Hablando de que viene del Táchira, una formación académica, en Caracas absorbió un mestizaje musical increíble de muchísimos países, el cual hace aún más grande al músico venezolano, porque el músico venezolano adquirió todo este conocimiento musical y empezó a plantearlo en las diferentes facetas, haciéndolo ver aún más grande. Sí. Por eso el músico venezolano puede tocar cualquier cantidad de ritmo sin ninguna preocupación, porque ya en Venezuela lo tomó como práctica. Correcto. ¿Cuál es la orquesta en la que te llegas a posicionar, en la que dice, bueno, estuve tocando en esta orquesta durante tanto tiempo, con eso amplié más el conocimiento y el repertorio musical de todas las orquestas ya conocidas en Caracas? Llámese Star Band, con Mandinga, llámese, también me enteré que formaste parte de la Big Band, pero ya conociendo un poco más el jazz, sí. Y abriste como que este formato a la música latina y la admiración hacia la orquesta adolescente, que es la que te induce a tomar ese impulso hacia el trombón, hacia ese instrumento. ¿En qué momento te das cuenta que ya tú dices, no quiero perder mi formación académica, pero yo amo esto, me encanta este mundo, ¿no? Me atrapó, que tú dices, me atrapó este mundo y me encanta, tiene esas expectativas? Yo creo que mi primer año en Caracas es crucial para eso, porque en ese año, antes que yo cumpliera el año en Caracas, yo hice gaita hasta diciembre. Luego entré con Liz, hice merengue. Hice una gira con Ilan Chester, hice pop. Y entré a la orquesta de los adolescentes. Entonces, aparte de otros trabajos que hice, pero digamos que lo más cruciales de ese año, que pasé por 5 géneros diferentes de música, y a todas estas tocando en la Orquesta Sarao, que ya me llamaban a tocar ahí de suplente, que digamos que es mi universidad donde yo aprendo ya la práctica de lo que escuchaba en casa, ¿no? Entonces ya ese año es donde yo dije, wow, yo creo que yo por aquí es donde tengo que seguir la línea pues, de profesionalizarme en esto. Fue en ese mismo primer año, en el 2005 para 2006, pues yo llegué en septiembre a Caracas de 2005. Madre mía, y increíble posicionarse, porque como te hablaba, hay mucha competencia, una competencia sana,
Sí, Sammy. porque son muchos músicos increíbles que tú vas a Caracas y te consigues, o sea, quien menos tú crees te sorprende. O Sí, sea, sí. para nadie es secreto. Y así como yo venía del Táchira, venían muchísimas personas de Higuerote, de Chirimena, de cualquier parte de Venezuela a la capital. Si tú lograbas posicionarte en la capital, era un estandarte muy alto. Eran muchos músicos que ellos mismos, epa, Joan, ya tener el contacto de muchísimas, se te abrían tantas oportunidades. Una vez que empiezas a incursionar en cada ritmo musical, ¿por qué la salsa? ¿En qué momento te atrapa la salsa con más frecuencia o con más firmeza hacia ese género musical? ¿O no solamente fue la salsa, sino que cualquier género que tú decías, me atrapó esto o no, sigo con todo? Bueno, obviamente como toqué mucho en la orquesta Sarao, cuando llegué me empezaron a llamar de suplentes, por Pajarraco viajaba mucho con Maelo en esa época y Rodolfo tocaba con los hermanos Primera, que también estaba tocando bastante en ese momento. Entonces yo como que era el suplente de todos los trombones y toqué muchísimo. Yo pasaba meses tocando todas las semanas por uno diferente. Entonces me fueron conociendo mucho por la salsa. Si te soy sincero, el género que a mí de verdad me atrapa, luego lo descubrí con los años, pero el género que yo ahorita te digo que es el que de verdad a mí me atrapa como tal es el pop. Parece mentira. Pero obviamente en la salsa es donde me he dado a conocer. Y ya cuando entro a la orquesta de los adolescentes, pues obviamente la exposición es un poco más, ¿no? Y sigo tocando salsa, estando allá mismo en Venezuela, toqué con Gilberto Santa Rosa, toqué con Jerry Rivera, con Tito Rojas. Cada vez que ellos iban para allá, pues yo tocaba con la banda que armaban en Venezuela. Entonces, siempre me he dado a conocer por la salsa, pero obviamente es por lo que me preparé y digamos que tengo claro lo que voy a hacer cada vez que voy a tocar salsa en el estilo que la vaya a tocar. Pero a mí en general, si hay un género que me atrapa muchísimo es el pop. Y escribir para metales para pop. Me gusta muchísimo. Es importante también saberlo porque es que hemos crecido, por lo menos en este mundo musical, lo que ya te conocemos, lo que conocimos tu vida musical en Caracas y en diferentes partes de Venezuela, te veíamos más con ese enfoque quizás y bueno, imagínate, por eso es bueno conocerlo de la historia de sus propios protagonistas, sí, que ellos puedan contar cada uno de esos pasos y lo importante que ha sido para ellos. ¿En qué momento llega Adolescente, Joan? ¿Y a través de quién llega esa oportunidad de presentarse allí y formar parte de la orquesta que siendo un niño veías? Ajá. Y que luego llegas a formar parte de ella? Bueno, en el 2006, sí, en el 2006, el año siguiente, yo conozco a Joan Muñoz, que es uno de los trombonistas de la orquesta, y él era creo que dueño, conjunto con otros músicos de la orquesta del Hipocampo, la Hipoban. Entonces él me decía que él estaba muy full en esa orquesta y que a veces prefería estar ahí y no viajar tanto. Entonces él me dice, él y José León, el peruano, me dicen, me recomiendan para que yo vaya y haga suplencias con adolescentes. Pero eso quedó así como que no, o sea, bueno, te vamos a recomendar y ya. Pero llegó un día que no, algo pasó que no podía casualmente Joan Muñoz, y entonces fue el momento que José León le dice por fin, bueno, pero llama a este chamo que ya yo te lo he recomendado, Joan Muñoz te está diciendo, llámalo a él, y fue así, yo estaba llegando en el autobús de Liz de un viaje, y a mí me entra la llamada de Porfi. Mira, para que te vayas conmigo de viaje hoy. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero bueno, me han recomendado a ti. Pero necesito hacerte una audición. Entonces yo me bajo del autobús, que casualmente el autobús llegaba allá a Plaza Venezuela y él vivía en el Pórtico. Ahí mismo. De ahí me fui caminando hasta el Pórtico, me fui con una sala de ensayo que había por ahí cerca y ahí él me hizo una audición. Él con una conga, José León, Godo y yo. Y no recuerdo si estaba Julito Antillano en el bajo o no. No, estaban los tres trombones, él y yo. Pasó el de arriba abajo, bueno, vamos.
me volví a montar al autobús de adolescente y me fui a viajar con ellos. Y así fue que empieza entonces yo como suplente. De ahí para allá era suplente, yo iba por Joan, iba por Godo, iba por José León y así iba. Ese año, o esos 2 primeros años fueron como suplente. Ya después entonces sale la banda Joan Muñoz, sí, y es cuando yo entro por él a la banda. Y en ese caso, ¿qué pasa por la cabeza de tu familia cuando se entera que estás girando con esa orquesta tan conocida por toda Venezuela? Porque Porfio Aloa o la Orquesta Adolescente, bueno, que ya es diferente, ahora es Porfio su Adolescente y existió Orquesta Adolescente de Negro Mendoza, que es otro tema totalmente diferente. Pero adolescente, lo que es la dimensión latina, Oscar de León, adolescente, los super cantantes que han pasado por esta orquesta, tanto Dimensión como por han pasado muchísimos cantantes increíbles, maravillosos cada uno. Es como una institución ya, Dimensión, sí, y adolescente. Pero que tu familia se entere que ya perteneces a esta orquesta, que estás viajando con ella. ¿Qué pasa por la cabeza después de esa música de estudio, de formación? Después que te dicen, hijo, ¿qué pasó? Porque ahora estás haciendo esto y por fin y lo otro. No te vayas a olvidar de lo otro, porque siempre está la formación académica, que es totalmente importante para cada uno de los músicos en los diferentes ámbitos y géneros que desee, porque genera una herramienta increíble para tú poder expresar o deleitarte. O sea, se te hace mucho más fácil la expresión musical cuando tomas lo académico y empiezas a mostrarlo en los diferentes géneros musicales. ¿Qué pasa por la cabeza de tu familia, Joan, cuando empieza a pasar este sueño tan hermoso? Sí, realmente no hubo cuestionamiento, se alegraron muchísimo. Se alegraron muchísimo porque desde que yo me fui a Caracas yo les contaba yo lo que hacía, entonces ellos veían que nunca me han cuestionado, o sea, no me cuestionaron nunca, ni cuando me cambié de percusión a trombón, ni nada, o sea, siempre respetaron como que las decisiones que yo iba tomando porque veían que eran con conciencia y no hubo ese como que mira, ¿qué pasó? No, se alegraron muchísimo y como yo aparte de hacer eso, no dejaba del todo la música académica, algo yo todavía tocaba en la Orquesta Juvenil de Caracas, yo tocaba en los ensambles de metales del sistema bombardino también, o sea que siempre estuve medio unido a eso, pero nunca, no recuerdo yo que me hayan cuestionado, más bien era alegría, cada vez que yo daba un paso así importante se alegraba muchísimo en la casa de que veían que yo estaba cumpliendo mi sueño, porque ya eso se ha convertido en mi sueño. ¿Y qué pasa por la cabeza de Joan cuando empieza a disfrutar y a vivir de ese momento? ¿En qué momento te sientas y dices, wow, mira dónde estoy aquí? Hace unos años fue un sueño de la búsqueda de una carrera académica musical para poder entrar a la Bolívar, que es el sueño anhelado de todo músico, y llegas a Caracas con ese morral de sueños encima, con un instrumento, y tú dices, bueno, esto es lo que voy a hacer, tengo que sobrevivir de esta manera, esta es mi arma, es como el escolta, como el policía dice, esta es mi arma, con esto es que voy a sobrevivir, con esto voy a sacar adelante no solamente a la historia de Joan, sino a mi familia y lo que viene en camino. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando empiezan a darse todos estos espacios de tocar con personas o con agrupaciones que en un determinado momento fuiste fanático a ellos? Bueno, a mí me pasa algo, no sé si es común en la gente, algo así, pero en el momento que yo estoy tocando, digamos que yo, no sé si puedo decir que entro en un trance o algo así, de que yo como que estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo que a veces no estoy consciente de lo que está pasando, hasta el momento que termina el show. Entonces, por lo menos en ese primer año, cuando yo termino el primer show con Liz, merengue, yo, wow, es donde yo dije, o sea, toqué merengue y salí ileso. Chévere. Luego me llama Connie Lanchester, me veo yo con ese Teatro Teresa Carreño full de gente, que era la primera vez que yo tocaba ahí. Cuando terminó el show, que yo veo la ovación del final del concierto, en esos momentos a lo que termina el show, es cuando yo caigo en conciencia. Me pasó igual cuando toqué la primera vez con Gilberto, que es mi artista desde niño, que yo, bueno, idolatro.
Y a lo que terminó ese primer show, que me recuerdo que fue en Maturín, fue que yo caí en cuenta, yo estoy tocando con el tipo, o sea, ya no es un sueño. En ese momento es que yo caigo en cuenta de las cosas, a lo que termine ese show. Qué chévere ver que estés tan concentrado profesionalmente por lo que quieres y lo que deseas, estás tan enfocado que quizás no es tú dices, no, yo puedo lograr muchas cosas más. Sí. Y hoy en día, ya una vez que das ese paso, porque después de todo esto bonito que sucede en Caracas, que sucede en el sistema, que sucede con la formación académica, que sucede con la Big Bang, que sucede con profesores como Domingo Pagliuca, que sucede con diferentes profesores de trombón del Táchira, que también fueron parte de tu formación y crecimiento, luego a pasar al Caracas. En el 2015, antes del 2015, ya venías analizando la situación de quererte ir del país, formándote bien, un Joan mucho más maduro, con una capacidad de reunirse con compañeros a trabajar audio, porque también fuiste fanático a trabajar con la ingeniería de audio, meterse de lleno en eso, empezó a gustarte esas grabaciones y a proyectar tu vida en cosas mucho más grandes, te sentiste aún mucho más capaz de hacer. ¿Crees tú que esa independencia de salir de la zona de confort, de encontrarte en una zona como Caracas que a muchas personas Caracas los atrapa de tal manera de que se ahogan, porque Caracas es agobiante, por eso te digo, no es ese pueblito donde todo el mundo es tan amable, cariñoso y gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Y dentro de la música suceden muchísimas cosas maravillosas y muchas cosas fatales para otros que eligen el camino mal. Antes del 2015 empiezas a decidirte y a programarte salir de Venezuela, porque ya habías tenido la oportunidad con estas diferentes orquestas a las cuales te presentaste, ya habías salido y conocido diferentes países. Creo que el primero fue en México como adolescente, si no me equivoco, Joan. Sí, el primero fue en México como adolescente. Para nadie es un secreto que adolescente la segunda casa es México, porque su música masiva, y México es un mercado sumamente difícil, y por fin logró entrar en ese mercado tan difícil como el de México. Pero una vez que entras allí... Hasta un mes en México tocando. Sí. Y sé que viajaste a México, pero también pisaste los Estados Unidos, ya tenías esa oportunidad, quizás que no tiene otro, de tener una visa, de salir, Joan. En el momento que decides salir a Estados Unidos, ¿cuál era el primer enfoque? ¿Pensaste en algún momento que también porque viene una tercera transición en la vida de Joan Escalante? Salir de Táchira a Caracas y luego de posicionarte en Caracas y estabilizarte, por así llamarlo, es de pisar Estados Unidos y saber que el migrante, una cosa es salir como músico, donde te contratan para un servicio, donde tú sabes que vas a tener la facilidad de llegar en un hotel, en una casa, en una vivienda, donde vayas a llegar, y otra, comenzar desde cero con tus propias herramientas y con las uñas. ¿Qué pasa en la cabeza? Saluda a mi hermano Adelmo que se acaba de conectar. ¿Qué pasa por la cabeza de Joan con otra maleta aún más grande, cargada de muchos sueños y cosas maravillosas para dar este paso tan grande y tan duro como es la de emigrar de tu país? Bueno, como tú mismo dices, cuando yo empiezo a viajar para acá, yo viajo con el ensamble de metales de Venezuela, tocando bombardino. Es cuando yo conozco Estados Unidos, que voy a Houston, Washington y Chicago. Y ya estar en ese sistema me atrapó. O sea, conocer el sistema de Estados Unidos wow. O sea, ya yo vi un cambio a lo que yo conocía como mi vida, pues. Me gustó muchísimo. Y me quedó la espinita siempre, pero ya cuando yo estoy con los adolescentes, cuando se separan de Porfi, ya yo estoy con los adolescentes del Nero Mendoza, y vengo a Miami, aquí en Miami fue donde yo ya dije, yo necesito estar aquí. No sé si fueron las palmeras, no sé si fueron las playas, no sé si fueron las autopistas, pero o sea, era una cosa que yo viajaba para acá y yo me sentía en mi casa. Yo de hecho les decía a ellos que cuando terminara la gira, el tour, me mandaran
en el último avión a Venezuela, que salía a las 12 de la noche, el de SBA, para yo aprovechar, que normalmente era un domingo, para yo aprovechar el domingo de yo disfrutar Miami, o sea, disfrutar y pensar, que a veces yo estaba en el hotel con la maleta y yo decía, ¿me quedo? No me quedo, sí, sí. Y tenía aquí como que ahorita ya es un ángel que está en el cielo, tenía aquí como una persona cada rato que cuando me veía llegar a Robert Vilera, que era queda, porque yo lo conozco al desde Venezuela, que yo le armaba la banda de Luis Enrique. Right. Cuando yo empecé a venir y yo le decía, Robert, a mí me gusta esto, qué bola, quédate. La otra semana tengo no sé qué, y te llamo, entonces tú vas conmigo para la gira, quédate. Y yo desde el 2013 tengo el quédate aquí. Cada vez que yo veía a Robert, eso era, y yo quería, pero entonces estaba claro también el pensamiento de que, pero ya va, yo estoy cómodo en Caracas, gano bien, vivo de grabar, esto es difícil. Yo quería venirme, pero bueno, yo me devolvía. Hasta que ya en el 2014 ya es la primera vez que yo digo, no, yo me quiero ir. Pero pasó el año y no terminé de tomar la decisión. Ya cuando empezó el 2015, vine yo para acá no, mentiras, perdón, en el 2014 vine yo para acá y vi mucho más movimiento, conocí mucho más gente y ya era una cosa definitiva que yo decía, no, yo tengo que estar aquí, yo me tengo que venir para acá. Y yo compré el pasaje para un año después. O sea que ya no te hacía falta ya otra vez volver a pensarlo, ya estaba completamente claro de lo que querías. Y también sé que tienes una afinidad con Miami, te encanta mucho Miami. Desde que viste Miami te sentiste en casa. Yo creo que también la cantidad de venezolanos que se encuentran ya afuera también hacen parte, y en Houston también. O sea, son muchas partes de Estados Unidos que está abarrotada de venezolanos y de venezolanos queridos, de venezolanos que también han trabajado muy duro y muy fuerte. Pero acabas de nombrar a alguien sumamente importante que ha hecho acto de presencia en casi todas las entrevistas que he tenido por acá. Con Poque Ferrer aparece el nombre Robert Vilera. Sí. Con Adelmo Gauna aparece el nombre Robert Vilera. Con Starling Benítez aparece el nombre Robert Vilera. Con Rodney y para ustedes contar, Druber Salazar, con todo. Ese ángel llamado Robert Vilera fue pieza fundamental para el crecimiento musical en Estados Unidos, porque siempre fue el trampolín y el escalón para llamar a cualquier músico en el lugar a donde se encontraba y presentarlo en diferentes orquestas. Totalmente. Es una persona maravillosa que hoy en día ya no se encuentra con nosotros, pero aún así, dejó un legado tan maravilloso que su nombre aparece. A veces no es porque la gente dirá, no, es que lo queremos nombrar, porque no, él aparece porque todo aquel que ha hecho cosas maravillosas por otras tiene que ser recordado de la mejor manera, y la mejor manera de brindarle un tributo a ese excelente músico que aparte, yo creo que hicieron falta 10 millones de programas como este para que personas como Robert Vilera se diera a conocer mucho más, porque lastimosamente de lo incultos que somos nosotros musicalmente y culturalmente, hubieron muchas personas que ni siquiera sabían quién era Robert y que ni siquiera sabían lo que había logrado Robert en toda su trayectoria musical. Así. Los que estaban empapados con la música, los que conocían de la música y todas estas cosas. Pero para nadie es un secreto que ayudó a muchísimos, y a casi todos los que he entrevistado siempre me dicen, yo inicié aquí, cuando llegué, la primera llamada fue de Robert Vilera. Gauna tiene una historia con Robert Vilera increíble, que lo llamo para hacerle una suplencia con Luis Enrique, y le dice, revisa tu agenda para ver qué tiene para que haya tocado. Entonces le dice, bueno, dame una semana para estudiar mi agenda. Lo llamó al día siguiente y que sí puedo. ¿Cuál agenda? Y cosas maravillosas, así como esa, la hacía solamente Robert Vilera, dejar a un lado la oportunidad a otro músico tan increíble y ceder ese puesto. Fue llegar yo a Miami, tener mi teléfono y escribirle, porque él siempre me dijo, y es algo que él me dijo unas palabras que luego que yo estoy aquí ya las entiendo, y que a mucha gente le caen mal, mucha gente que no está aquí, que quiere venirse, y uno le dice, bro, cuando estés aquí llámame. Es que es así.
uno no puede hacer planes con alguien que no esté aquí. Tal cual. Y dicho y hecho, o sea, en el momento que yo llegué, compré mi línea y mandé un mensaje a Robert, ¿cómo estás? Mira, soy Joan, el trombonista. Nada, para que sepas que ya finalmente estoy aquí. Y bueno, nada, estoy a la orden. Yo el otro día estaba en un chat de un show con el Pollo Brito. De una vez. O sea, no pasaron 24 horas. Imagínate tú. Así. O sea, No mintió, no falló nunca con su palabra. Así es. Y igual, ya, bueno, yo lo conocía de Venezuela, como en noviembre de ese año que yo llegué en el 2015, el trombonista que estaba con Luis Enrique agarra un trabajo de tocar en un sitio en Orlando que lo dejaron fijo, pues. Y él no dudó, habiendo tantos trombonistas aquí que obviamente estaban muy por delante de mí y yo estaba haciendo mi cola, como yo digo aquí, uno llega y uno tiene que hacer su cola. Claro. Él de una vez me dijo, mira, para que entres tú con Luis Enrique, porque, bueno, ya tú haces ese trabajo de Venezuela y quién más que tú para que lo hagas. ¿Cómo vuelve? Ahora te voy a repetir lo que te dije anteriormente, pero en otra transición Táchira Caracas, acompañar a estos músicos, experimentar o vivir esa experiencia de diferentes músicas latinas, llámese merengue, llámese salsa, llámese el mismo tocar con Giordano, tocar con figuras, pero ya una vez que sale, comienza otra historia en la vida de Joan, quizás una historia con una formación mucho más grande, porque ya Joan está con una familia, ya dejó de ser ese niño, ese joven que vivió una experiencia muy bonita, pero es una experiencia ese como un perro sin cabulla, que no tiene mecate, que no tiene cadena, que no puede, y va y hace, pero ya viene un control familiar, ya viene un control de lograr cosas como lo que está sucediendo hoy en día con Capacho Studio, que también es algo súper maravilloso y que habla muy bien de ti en todos los sentidos, por el excelente músico que es, por cómo transcribes la música. Hay muchas personas que te admiran y te dicen, ayer eres un duro, Joan, ayer eres un duro. Y yo lo veo, he tenido la oportunidad de ver tus publicaciones, las publicaciones de cada uno de los muchachos. Me gusta ser muy detallista con cada una de las cosas porque son ejemplos hoy en día por lo que han logrado. Yo siempre he dicho, personas como ustedes que han pasado por cada situación, por cada cosa maravillosas y cada cosa que a veces es mejor ni siquiera contarla, sino que le sirven de inspiración a cada quien que le tocó vivir para que sea esa superación de cada uno de ustedes, para no vivir de ese lamento, sino que ese lamento se convirtió en fortaleza y esa fortaleza hoy en día lo ha llevado al lugar en el cual se encuentran cada uno de ustedes y han unido una familia tan maravillosa que no solamente se ve por las diferentes canales de YouTube de la cantidad de músicos que se encuentran con ustedes, sino de la armonía y de esa alegría que se transmite a la hora de ejecutar y de disfrutar la música, que es lo que están haciendo en este momento cada uno de ustedes. Hoy en día te sientas y piensas todo el camino recorrido y cuando te sientas y tienes una familia al lado, tú dices, todavía se pueden muchas cosas más y sigues y sigues y sigues y sigues. 100% sí, 100%. O sea, no hay un límite. El día que uno siente un límite no tiene que retirarse. Porque ese día es que si ya tú sientes que lo hiciste todo, no estás en el sitio que tienes que estar. O sea, que sea, en mi caso, que sea la vida o algún límite de vejez que me impida hacer algo, pero no porque yo diga no puedo. Yo eso muchas veces lo he dicho, o sea, yo negativo de decir en algo de la música no puedo hacerlo. O sea, yo tengo que hacerlo. Es como que el mindset que yo tengo que hacerlo. Así como también a desviar hoy en día también la atención a diferentes cosas que no era tu fuerte, como la edición de video, como ese estudio de grabación, el cual comenzó primero como un sueño corto de descargar Pro Tools y tenerlo en tu computadora y enséñame cómo se hace esto y ir preguntando y convertirte en ese niño que todo lo quiere saber al momento, que siente que fastidia al profesor a cada rato, que ya va, espérate, ya va. Y luego lograr
capitalizar cada uno de los sueños y lograrlo y tomarlo de la mano, llevarlos encaminados, deseando el éxito maravilloso en cada una de las cosas, trabajando con artistas maravillosos. En estos días vi que colocaste una foto con Luis Enrique. Ahora, ¿qué pasa por la mente de Joan cuando todos estos sueños se ven ya construidos, ya con una base fundamental que no solamente guía inspiración y demuestra que este es el premio que merece cada uno de los músicos por la construcción, por todo lo que conlleva a esos sacrificios y todo eso? ¿Qué sientes ahora, Joan, una vez que empiezas a experimentar una vida maravillosa con estos grandes músicos y artistas de talla mundial que no todo el mundo puede tenerlo dentro de su casa hoy en día y compartir con ellos como amistad, llamarlos amigos en vez de mi ídolo? Sí, o sea, por lo menos con Luis Enrique de verdad es increíble que eso pase, porque yo de hecho le he contado en varias oportunidades a él que yo inicié, digamos que mi carrera de transcripción con la música de él y la música de Marc Anthony. Yo casi que rayé el disco en vivo de él del año 88. Ese disco, con un amigo trompetista que se llama Jesús David Nieto, lo escuchábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos, lo transcribíamos. Hicimos bandas en San Cristóbal tocando esa música con las transcripciones que nosotros mismos hicimos. Entonces era inalcanzable, de verdad te lo digo. En aquel momento yo decía, wow, no, o sea, en aquel momento yo tenía bueno, por estar allá, por no haber, por la inmadurez, pues uno decía, no, difícil voy a llegar yo a hacer eso, no, de verdad que no creo que se me dé. Pero tenía yo 11 años, 12 años, lo veía bastante inalcanzable. Bueno, entonces ya ahora tenerlo aquí en mi estudio, a Luis Enrique, imagínate, es cuando terminó esa sesión, volví yo al, wow, qué increíble que ya una persona como él tenga mi número de teléfono y me llame porque necesita algo. O sea, eso a mí imagínate, es un orgullo que me da, y alegría y satisfacción, y gracias a Dios y a mi familia, a mi mamá que me pusieron en esto, ¿no? En este camino. Fíjate que yo digo que eso es el premio que merecía, o el premio que merecen cada uno de ustedes. Yo creo que eso es el premio, eso es el regalo que le otorga a Dios por ser perseverante, por luchar. La vida del músico es bien dura, es bien difícil. Imagínate un timbalero cargar su timbales como si fuese un hijo para arriba y para abajo. La gente disfruta el baile, disfruta el show, disfruta todo, y el músico siempre es el último en irse, el último que está todavía en la tarima recogiendo cada uno de la parte de su instrumento. O ustedes, por lo menos los de instrumento de aire, llámese trompeta, llámese saxo, trombón, lo que sea, quizás son los que más rápido salen, pero por lo menos en este caso, el que toca las congas, el que, bueno, ya hoy en día existen muchísimos mecanismos, mucho más fácil, como que ya los instrumentos están allí, ya cuentan con un personal, o simplemente pagan un servicio y ya los instrumentos están allí, pues. Pero en ese caso que te tocó vivirlo en Caracas, de ver a muchos músicos que no tenían vehículo y tenían que pagar un taxi para irse con su poco de tambores encima, con otro músico y otro músico. ¿Ah? O agarrar el metro también. Sí, vivir todo ese, yo creo que ese es el premio. Ese es el premio que le otorga Dios por ser perseverante, por no renunciar, y también por ir guiado del camino del bien, siempre con ese enfoque de que lo podías lograr. Joan, hay personas como Gerson Sarmiento. ¿Qué significa Gerson Sarmiento para la vida de Joan Escalante y para su formación? Gerson Sarmiento es uno de mis profesores del trombón de cuando yo estaba niño. O sea, imagínate, tenía yo como 9 años, 8 años, cuando ya yo estaba con él estudiando trombón, y en el momento que yo incursioné en la tuba, también estuve con él y con Rafael Corredor, estudiando la cuestión de los pistones y todo eso. Pedro, Mayerlin y Pedro Díaz. Pedro, Mayerlin
y Pedro Díaz son los que oficialmente me inician a mí en el trombón. O sea, el primero que me pone el trombón es Pedro Díaz, el primer día que él tocaba trombón bajo. Y de eso yo encuentro muy cómico porque, claro, yo tenía 8 años, creo, algo así, y me dan un trombón que es el doble de grande de este, y yo empiezo así, a los 15 minutos yo estaba así, y la clase la vi completa así porque el peso del trombón era muy grande, me llevaba. Y después de ese primer día, entonces ya empecé la clase con Pedro Carrero y simultáneo con Mayerlin, porque ellos dos daban clase cuando estaban en San Cristóbal y se turnaban, como que nos turnaban los alumnos, pues. ¿Te has sentado a analizar esa formación y todo ese crecimiento que has tenido alguna vez, o con tu pareja, con tu esposa, ya con tu familia, sentarle? Porque todos, estas preguntas te las hago y hago mucho énfasis en todo esto, porque hay músicos en crecimiento que todos quieren ser Joan Escalante, Aelmo Gauna, Porque Ferrer, Erasmo Huerta, Ronner, pero desconocen cada uno de los escalones que tuvieron que pasar ustedes, equivocándose 10 veces, retrocediendo 3 escalones para volver a subir uno, y así sucesivamente. A veces creen que el sueño es tan fácil, llegar a los Estados Unidos, soplar un trombón y decir, bueno, aquí estoy yo. Y escuchar a veces toda esta historia de ustedes, relatada por ustedes, con cada uno de los pasos, el sacrificio, el golpe, las lágrimas que no se cuentan, las lloraderas tras de un cuarto vendado en cada parte de Caracas, donde solamente estabas tú con 4 paredes y conocías tu sufrimiento y todo lo que sentías. Esa experiencia o ese empuje que necesita cada músico para poder lograr posicionarse. Y hago mucho énfasis a cada uno de estos para que sepan a través de ustedes que hoy en día ha llegado al lugar a donde se encuentran con la música, con estos artistas tan maravillosos que pocos creyeron estar, o de contar, como te lo mencioné anteriormente, de contar hoy en día y decir, ya son mis amigos, ya son mis colegas, ya son mis compañeros, y ya no es ese ídolo que tú veías, sigue siendo un ídolo, pero ya es tu compañero. Obviamente, o sea, obviamente ya existe una amistad, ya existe uh-huh. una amistad. Y si tuvieras que dejarle un mensaje a cada uno de ellos, ya no quedan 2 minutos para terminar la entrevista, Joan, quisiera extenderme, durar más tiempo contigo, pero también sé que tienes compromiso, tienes que descansar, tienes que disfrutar de la familia y aprovechar los pocos momentos libres que tienes para poder descansar, disfrutar y realizar los trabajos que tienes que realizar. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los músicos en crecimiento que ven hoy en día ustedes como esas figuras maravillosas y grandiosas que representan a Venezuela dignamente en las diferentes partes del mundo donde se encuentran, acompañando a artistas maravillosos? ¿Qué mensaje le darías a ellos para su crecimiento y para que no renuncien jamás a los sueños que quieren alcanzar? Bueno, antes de decirle eso, también tengo que recordar a otro profesor importante que es el que termina de formar todo, que es Pablo Murillo, que es el tío de Pedro de Mayerlin y el que formó a todos los trombonistas del estado Táchira, que es el que termina de pulir, de agarrarnos y hasta hacernos llorar y decirnos, tú no sirves, devuelve el trombón. O sea, ese Dios lo tenga en su gloria, acaba de morir también este año y es el que de verdad nos dijo cómo eran las cosas. De verdad que sí, Pablo Murillo es una persona que jamás olvidaremos los trombonistas en el estado Táchira. Y a todas esas personas que están ahorita en el camino o están en la formación, les digo lo que una vez me dijo un amigo que está ahorita conectado, que se llama Alejandro Díaz, trombonista, que tienen que imaginarse todo en la mente. Todo tiene que mentalizarlo. Si lo tienen aquí, se les va a dar. O sea, eso yo lo aprendí cuando quise comprar mi primer carro. Yo lo mentalicé que yo tengo que tener un carro, 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 y de alguna manera salió y yo tuve mi carro. Y así ha sido. O sea, ya yo pasé de decir cómo será para yo poder llegar a estar con tal artista. Yo tengo que estar con ese artista. Y así se me dio con Marc Anthony, así se me dio aquí con Luis Enrique, bueno, desde Venezuela, con Gilberto Santa Rosa. Yo eso siempre lo tuve aquí en la mente. O sea, de hace mucho tiempo para acá, mi
mi mentalidad está enfocada en lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí y yo me enfoco, me preparo obviamente para eso. Y obviamente siempre van a haber obstáculos, pero hay que pasarlos. Si no se pasan los obstáculos, por difíciles que sean, no van a llegar. Bueno, Y hay que hacer la cola. bueno, Joan, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación al programa. La pasé súper chévere escuchando tu historia. Gracias. 1.000 millones de bendiciones en vida y salud para que siga deleitando a toda Venezuela con ese talento maravilloso que tienes, con tantas personas que te admiran y te quieren por la maravillosa persona que eres como ser humano, como padre, como esposo, como esa persona que siempre está allí, que no dice no, y que la única manera que tiene que estar pasando por algo, una situación que te esté afectando mucho para quizás aislarte, pero una vez que estás allí estás atento, y fue esa demostración que me diste en ese momento cuando te escribí a través de mi hermano Starling Benítez. Gracias por asistir a este llamado, gracias por dejar este mensaje bien bonito para todas las personas que pudieron disfrutar de esta entrevista y los que van a disfrutarla por el canal de YouTube. Así que a todas las personas, a los que llegaron tarde, a los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista desde el principio, estará colgada en nuestro canal de YouTube, Calambina Show, y muchísimos artistas más que vendrán en camino. Por allí vendrá Julito Antillano a partir de la semana que viene. Tu compañero y amigo Chipi Chacón estará la semana que viene con nosotros. Y por allí Jorman Caballito, Johnny Gómez, y pare usted de contar. Así que muchísimas gracias, Joan, otra vez. Te auguro millones de bendiciones con todos los proyectos que vengan de aquí en adelante. Amén. Porque sé que van a venir muchísimos más. Y gracias encarecidamente de parte Gracias por este espacio, que es muy importante también. Gracias. No, gracias a ti. Espero que lo haya disfrutado. Sí, de verdad que sí. Traté de buscar las palabras más. A veces uno se va más a lo sentimental, porque cuando tú pasas por este camino, cuando transitas el camino, hay muchas preguntas que no se dicen en otros programas, porque todos quieren pintar la historia bonita. Sí. Todos quieren pintar esa historia bonita. Todos quieren llegar al final del logro de estar sentado con Sergio George y Marc Anthony en un estudio. Y eso qué bonito. Eso es un premio que te ganaste. Un premio que te ganaste con mucha constancia, sacrificio, con mucho enfoque y educación a lo que tú querías, con esa vocación siempre y con ese norte fijo que nunca desviaste, siempre y cuando querías llegar, y hoy en día lo estás disfrutando, hermano. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Y para todas las personas, las que se conectaron, muchísimas gracias a los que me siguieron. Gracias a todos, gracias por conectarse. Y a los que van a seguir a Calambina Show de aquí en adelante para poder disfrutar la historia de cada uno de ustedes. Bueno, mi gente, mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlad Calambina, y esto fue entrevista con Joan Escalante. Nos vemos en la próxima.